Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Carstens y hoy voy a presentar mi análisis de la actividad de identificando a la inteligencia artificial pues, en nuestra vida diaria, ¿no? Correspondiente a la materia de nuevas tecnologías. Pues bueno, para esta actividad el ejemplo que elegí fue el sistema de recomendaciones que usan las plataformas de Netflix o Spotify y lo elegí porque es algo que uso prácticamente todos los días y creo que mucha gente también, aunque no siempre nos detenemos a pensar en toda la tecnología que hay detrás de esta lista de recomendaciones para ti. Voy a analizar este ejemplo usando la rutina de pensamiento, lo que veo, lo que pienso yo y lo que me pregunto después de hacer toda esta actividad. E iré identificando los principios clave de la inteligencia artificial a lo largo de toda la explicación. Al final voy a compartir una reflexión personal sobre todo lo que significa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, lo que veo. ¿Qué hace este sistema? Cuando entramos a Netflix o Spotify, lo primero que veo es una pantalla personalizada. Netflix me muestra series, me muestra películas que supuestamente van a gustar. Y Spotify genera listas de descubrimiento semanal o tu mezcla, ¿no? Que son canciones que nunca habías escuchado y que terminan pues encajando muy bien en nuestros gustos. Eso no es una casualidad ni tampoco un humano que revisa tu cuenta manualmente, ¿no? Esto es un sistema de inteligencia artificial que aprende de nuestro comportamiento y va ajustando sus recomendaciones con el tiempo. ¿Qué entrada recibe este sistema? Pues bueno, la entrada del sistema son sus datos de comportamiento, ¿no? En el caso de Netflix, registra qué series viste completas, cuáles dejaste a la mitad, en qué tanto tiempo terminaste una película o una serie, a qué hora sueles ver el contenido y hasta si regresaste a ver un episodio más de una vez. Y por otro lado, Spotify, la entrada que incluye son canciones que escuchas, las que te saltas, las que guardas, las que metes a tus favoritos, los artistas que sigues, y pues también datos como el ritmo de las canciones, el género musical y hasta el estado de ánimo que suele asociarse a cada una. Pues bueno, en resumen, la entrada es texto, son datos numéricos, historial de reproducción, valoraciones, tiempo de sesión y pues las preferencias registradas en el sistema. Luego pasando al otro lado, ¿qué salida generan? La salida es una lista de recomendaciones personalizada que aparece en tu pantalla, ¿no? Pero no solo es una lista genérica, el sistema también decide en el orden que te muestra las opciones, qué miniatura usar para cada título e incluso qué tan prominente aparece un contenido dependiendo de tu probabilidad de verlo, ¿no? Es decir, si dos personas distintas que abren Netflix al mismo tiempo van a ver las pantallas distintas completamente, ¿no? Van a ver dos diferentes pantallas y pues esto es lo que genera el sistema como salida. Ahora, lo que pienso de esto. ¿Cómo creo que este sistema procesa la información? Aunque no tengo acceso al código, evidentemente, de Netflix o Spotify, con base a lo que hemos revisado en el curso, puedo explicar cómo funciona este tipo de sistema. El procesamiento central se llama filtrado colaborativo. Básicamente es el algoritmo, este algoritmo compara el patrón de consumo con el millones de otros usuarios, busca personas que tengan gustos similares a los tuyos y te recomienda lo que esas personas disfrutaron, pero que tú todavía no has visto o escuchado, ¿no? Además de eso, usan lo que se llama filtrado basado en contenido. Analizan las características del contenido en sí, por ejemplo, el género, el director, los actores, el tiempo de la música, y la comparan con lo que ya te había gustado. Todo esto es posible gracias a modelos de Machine Learning que procesan cantidades enormes de datos y aprenden patrones que ningún humano podría identificar manualmente. Luego, los 5 elementos fundamentales para el funcionamiento de la IA. Entrada, procesamiento, salida, evaluación y ajuste o aprendizaje. Para empezar, la entrada. Como mencioné antes, la entrada son datos de comportamiento del usuario, historial de reproducción, calificaciones, tiempo de uso, preferencias y todo lo que el usuario hace dentro de la plataforma
se convierte en datos de entrada para este sistema. Luego el procesamiento. El sistema aplica algoritmos de Machine Learning, específicamente redes neuronales y modelos de filtrado colaborativo. Este procesamiento ocurre en servidores remotos de manera muy constante y no solo cuando entras a la app. Bueno, la salida. La salida pues básicamente es lo que vemos al abrir Netflix o Spotify, ¿no? Estas recomendaciones que ves en la pantalla. Está ordenada, priorizada y según a lo que tú ves, a tu perfil. Y la evaluación. El sistema evalúa si sus recomendaciones fueron acertadas. Si reprodujiste una serie completa después de que te la recomendó, eso es una señal positiva. Si la ignoraste o la descartaste completamente, pues es una señal negativa para el sistema. Esto es retroalimentación y entra de nuevo al sistema. Y luego el ajuste o el aprendizaje del sistema. Con base a esta evaluación que les mencioné, el modelo se ajusta continuamente. Por eso las recomendaciones de Spotify de hace 6 meses son muy distintas a las de hoy. Y el sistema va aprendiendo más sobre ti con cada interacción que tú hagas en la app. El tipo de IA que representa. Según los tipos de IA que estudiamos, este sistema corresponde principalmente a 2 categorías, ¿no? Primero es una IA estrecha o narrow AI. Está diseñada para hacer una tarea muy específica, ¿no? Que es recomendar el contenido y no puede hacer otra cosa fuera de ese dominio. Lo segundo es un Limited Memory Machine. Esto es decir, que es una máquina de memoria limitada. A diferencia de las Reactive Machines que no aprenden, ¿no? Este sistema sí utiliza experiencias pasadas para mejorar sus decisiones futuras, recuerda tu historial y lo usa para predecir tus preferencias. Y bueno, para terminar, lo que me pregunto de toda esta actividad es, pues bueno, la pregunta 1 es, ¿hasta qué punto el sistema de recomendaciones nos limita en lugar de expandirnos, ¿no? Me lo pregunto porque el algoritmo tiende a recomendar más de lo mismo. Ya te gustó, o sea, más de lo mismo que ya te gustó. Si siempre ves películas de terror, va a seguir recomendándote películas de terror. Eso crea lo que se conoce como una burbuja de filtro, ¿no? Es una especie de cámara de eco donde el sistema refuerza tus gustos actuales y te expone cada vez menos a un contenido nuevo, diferente. Bueno, considero que es una pregunta pues, muy importante porque tiene implicaciones culturales serias, ¿no? Si millones de personas solo consumen lo que el algoritmo les dice que les va a gustar, podría estar ocurriendo una homogenización del gusto cultural a escala global, donde ciertos tipos de contenidos se vuelven dominantes simplemente porque el algoritmo se lo recomienda. Se lo recomienda más, no porque sean mejores. Y bueno, la otra pregunta que me surgió durante toda esta actividad es qué tan éticos son los límites de los datos que estas plataformas pues, pueden usar para personalizar sus recomendaciones. En este momento Netflix y Spotify saben a qué hora usas la app, cuánto tiempo llevas dormido si tienes un dispositivo conectado e incluso podrían hasta cruzar datos con otras plataformas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el límite entre personalización útil y vigilancia de comportamiento, ¿no? La considero importante porque los usuarios raramente leen los términos y condiciones. Entonces, de lo que están autorizando, ¿no? Cuando crean una cuenta. Hay una asimetría de la información muy grande entre las empresas y los usuarios y pues eso tiende a tener consecuencias directas a nuestra privacidad. Y pues bueno, como reflexión final para cerrar toda esta actividad, quiero compartir una reflexión que me dejó todo esto que hicimos con esta actividad. Pues bueno, antes de analizarlo, usaba Netflix y Spotify sin pensar mucho en lo que había detrás, ¿no? Simplemente abría la app y le daba play a lo que recomendaban. Ahora que entiendo que hay un sistema de IA que está aprendiendo cada cosa que hago, me quedo con la sensación un poco preocupante. Por un lado, es impresionante la capacidad técnica que existe, algoritmos que procesan el comportamiento de millones de usuarios en tiempo real para generar estas experiencias personalizadas. Eso habla de un avance tecnológico muy significativo. Y por otro lado, lo que me preocupa es un poco la pasividad con la que muchos consumimos este tipo de tecnologías.
La IA ya no es algo futurista o ciencia ficción, está literalmente decidiendo qué música escuchamos, qué series vemos y en cierta medida hasta qué tipo de cultura consumimos. Y creo que el reto como usuarios y como sociedad es entender estas herramientas lo suficientemente bien para usarlas de forma pues, consciente, en lugar de simplemente dejarnos llevar por lo que el algoritmo nos propone a todos. Pues bueno, esta es un poquito de la reflexión que me dejó y sería todo. Muchísimas gracias por escuchar y gracias por su atención.